tardes, mis queridos amigos televidentes, bienvenidos a Bitácora Industrial. Hoy estamos cumpliendo nuestro primer mes en el aire, o al aire, de manera que pues ya son 4 programas, vamos a tratar de, en la medida de que pase el tiempo, irlos mejorando. Gracias por sus recomendaciones, por sus observaciones, por sus sugerencias, que las tomamos muy en cuenta para que Bitácora vaya mejorando con el paso del tiempo. Vamos a ver entonces nuestra agenda de hoy. Allí tenemos precios de commodity, petróleo y gas, coque petrolero, bosques de pinos, combustible, vamos a hablar de torio, la energía del futuro, y vamos a tratar otros temas relacionados con estos mismos ítems que ustedes han visto, porque hay mucha información interesante para el programa de hoy. Pero vamos entonces a comenzar con nuestro primer segmento de precio. Bien, allí tenemos entonces, los precios, los precios mensuales, el precio semanal. En el precio semanal, el primer ítem que quiero tocar es el café. Nosotros, hasta hace unos años, éramos exportadores de café. Hoy somos importadores netos. Estamos, según algunos analistas, economistas, están diciendo que el 70% de los productos que consumen los venezolanos son importados. Por eso tiene tanta importancia el precio del commodity a nivel internacional. El café se cotiza en el mercado internacional. El café tuvo un descenso, no muy apreciable, si se quiere, por libra, por kilo. El café se cotiza por libra, pero sí es un pequeño ahorro. Igual ocurrió con el cacao, que al revés del café tuvo un cierto ascenso. Y también con el sorgo. Nosotros, ustedes dirán, bueno, pero la gente no come sorgo. No, la gente no come sorgo, pero lo compramos para producir alimentos concentrados para animales. El trigo se mantiene más o menos en su precio, tiene una pequeña variación de 181 a 176. Claro, nosotros consumimos más de 1 millón de toneladas de trigo, de manera que de ahí pues hay un pequeño ahorro, por lo menos en lo que se refiere a esta semana. Todavía no sé, no he podido averiguar a qué precio nos están vendiendo trigo los rusos. Uno supone que el gobierno nacional logró un buen precio con los rusos. Saben que vienen 60, 70 mil toneladas mensuales de trigo ruso. Ojalá ese trigo que nos van a vender los rusos, que son Rusia es uno de los principales productores mundiales de trigo, ojalá ese trigo venga a un precio preferencial, porque serían $176 cada tonelada. El maíz se mantiene más o menos igual, pero nosotros estamos importando maíz, tanto blanco como amarillo, básicamente amarillo. El blanco es el que se usa más para arepas y el amarillo es el que se usa también para alimentos concentrados para animales. En general, los precios internacionales se han mantenido hasta cierto punto estables. Vamos a ver la lista mensual porque tenemos algunas variaciones y algunos comentarios que hacer respecto de los precios de algunos commodities y sobre todo por la presencia de mucho metal en los mercados. Vamos a ver, allí tenemos la lista mensual. Lo primero que tengo que decir es que el precio del hierro está más o menos estable. Ganamos unos $6. Nosotros estamos exportando, como ustedes saben, bastante mineral de hierro. Ahí lo tenemos en 67.56. Vamos a dejarlo de China porque primero quiero hablarles de los otros commodities que tenemos allí en pantalla. El aceite de girasol se mantiene más o menos. Estamos importando el 70% de los alimentos de los venezolanos, por eso es importante los precios. Estamos importando carne también, se ha mantenido más o menos estable. El cacao bajó un poco, hay exportadores de cacao en Sucre y en la costa central del país. La urea bajó un poco, son fertilizantes, de manera que hemos ganado en algo. Pero quería hablarle concretamente del mineral de hierro. Es un contrasentido. El precio del mineral de hierro sube y debería subir el acero, ¿no? China, a pesar de que el mineral de hierro subió un poco, China vende acero más barato. Y no solamente acero. Los chinos están llenando de metales a Occidente. Esta semana, el miércoles,
Canadá, Estados Unidos y México plantearon una queja formal ante la Organización Mundial de Comercio respecto de lo que está haciendo China. Y aparte de la queja en la OMC, estos tres países, Canadá, México y Estados Unidos, están pidiéndole a los grandes productores de acero y aluminio que hagan algo. Algunos han planteado la posibilidad incluso de crear una especie de OPEP del acero o una OPEP del aluminio, porque algo habrá que hacer para que China entienda que no puede seguir vendiendo sus metales sin ninguna relación entre precio y costo. China prácticamente que no hace cálculo de costo, porque según Estados Unidos, concretamente, el precio de producción en Estados Unidos, el precio de costo, es superior el costo a lo que está, al precio que está vendiendo China. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y en algún momento esto nos va a afectar a nosotros. Porque China está consumiendo menos aluminio y exporta más aluminio. China consume menos petróleo y exporta más petróleo. China consume menos acero y exporta más acero. Y como tiene sus plantas ya instaladas, puede vender a cualquier precio. Prácticamente que lo que le interesa son las divisas. China no tiene problemas sindicales, no tiene ningún contrato colectivo. Algunas empresas extranjeras pues tienen un convenio de trabajo, pero las grandes empresas, las grandes corporaciones chinas, que son propiedad del Estado chino, pues no tienen ningún problema. Y eso está creándonos un problema serio en el mundo occidental y va a terminar creándonos problemas, a menos que la Organización Mundial de Comercio y esta queja de Canadá, México y Estados Unidos sirva para algo. Vamos al corte comercial y volvemos entonces en Bitácora Industrial. Bien, en materia petrolera hay informaciones sumamente interesantes. Esta vez los precios han tenido una cierta recuperación desde hace algunos días, pero ello no tiene nada que ver ni con el acuerdo de recorte de la OPEP con Rusia y otros productores, no tiene que ver con la situación de China, si consume más o menos petróleo, ni con el aumento de producción de Estados Unidos, sino con una tormenta que azotó el Golfo de México. Ustedes saben que en el sur de los Estados Unidos, en el Golfo de México, tanto México como Estados Unidos, sobre todo Texas, tiene cientos de plataformas petroleras. Es uno de los grandes centros petroleros del mundo. Pues una tormenta afectó las plataformas de explotación petrolera en el Golfo y eso tuvo una consecuencia directa en los precios. En los marcadores tuvieron una recuperación. Vamos a decir que desde octubre del año pasado, esta es la recuperación más importante, que ha durado 5 días. Porque hasta ese momento los precios venían perdiendo terreno, incluyendo, por supuesto, el petróleo venezolano. En este momento vamos a ver la primera claqueta de precios, van a ver allí en West Texas y Brent cómo han tenido una recuperación. Esto no es muy apreciable, no digamos que no es mucho, pero algo se ha recuperado. En este caso, el West Texas, lo van a ver allí tienen West Texas y tienen el Brent. Ese pequeño rebote fue producto, primero, de un descenso en la producción norteamericana de 100.000 barriles diarios, y luego se empalmó eso con la tormenta en el Golfo de México. Gracias a la naturaleza, entonces, los precios se han recuperado algo. Este rebote, en este momento que estoy viendo en caliente, en tiempo real, el West Texas hoy recuperó 19 centavos y el Brent 11 centavos. Ustedes dirán, bueno, no es mucho. En millones de barriles es algo. Ahora, el crudo de la OPEP, vamos a ver ahora también el gráfico de la OPEP. En el de la OPEP van a tener también un pequeño incremento. El de la OPEP, porque
como bajó un poco la producción en Estados Unidos, pues por supuesto el de la OPEP sube un poco. No quiere decir que el referente OPEP tiene que ver directamente con Estados Unidos. El marcador de Estados Unidos es West Texas, el que se cotiza en la bolsa de Nueva York. El Brent se cotiza en la bolsa de Londres, pero la OPEP es una especie de marcador mundial y allí vieron la recuperación. En este caso, pues desde octubre del año pasado no se veía una recuperación tan importante como esta. La OPEP está en 45.36. Tiene que estar entre 47 y 48 para que podamos tener un reflejo importante en el precio del barril venezolano. Vamos a ver rápidamente el precio del barril venezolano. El barril venezolano cerró la semana pasada. Este precio que van a ver se refiere a los 39 dólares del viernes pasado, porque el Ministerio de Petróleo fija el precio después de las 4 de la tarde. Ellos lo tienen 39.23. Esto es $1 menos que el mínimo que establecimos para el cálculo del presupuesto de este año. Pero les quiero hablar de algo que está pasando que todavía no ha terminado, que es un problema que tenemos con los tanqueros llenos de petróleo que hay en el mundo. ¿Qué pasó? Bueno, que los inversionistas compraron petróleo barato, lo almacenan en el tanquero, esperando que suba, lo guardan ahí, lo guardaron ahí. Este tanquero por lo menos son 250 a 300.000 barriles, ese que están viendo en pantalla. Entonces, este petróleo que los inversionistas guardaron en el tanquero, estaban esperando que el petróleo subiera más para vender. Pero como amenazó con baja, ¿qué pasó? Que los inversionistas empezaron a vender el petróleo a la carrera, asustados porque bajara más. Y ese petróleo está pesando en contra del acuerdo de la OPEP. Los economistas calculaban que había 100 millones de barriles guardados en estos tanqueros. Estos son tanqueros viejos que están anclados en algunos muelles y la gente los llena de petróleo y los quiere vender. Pero hay buenas noticias, estamos exportando gas. Estamos tendiendo un gasoducto de Trinidad, de la costa de Paria hacia Trinidad. Esto es una muy buena noticia porque vamos a poder vender gas. Allí están viendo el tendido de la tubería. Esas tuberías son para un gasoducto submarino, tiene más o menos 40 kilómetros. Y vamos a estar en los próximos años vendiéndole gas a Trinidad, gas licuado. Es un criogénico, lo vamos a comprimir. Saben que el gas se comprime y se licúa. Lo vamos a meter en estas tuberías que están viendo allí. Esto es un sistema moderno para tendido de tubería, es permanente. Vamos soldando tubos y lo vamos bajando al fondo del mar y esto se hace muy rápido. Antes era una tarea titánica, pero ahora no, ahora esto es automático. La tubería se va soldando y se va bajando, se va soldando y se va bajando. Este sistema, estos barcos cobran un dineral, pero agilizan mucho el tendido de estos gasoductos. Ya el tubo viene con una protección externa que con el agua del mar se vuelve prácticamente impenetrable. No lo corroe nada, porque esto está calculado para que dure 40 o 50 años sin mantenimiento. Allí pueden ver el revestimiento, ¿no? Aquí se va soldando. La soldadura se hace vertical, como lo pueden ver, ¿no? De una vez. Fíjense ustedes, baja el tubo, hay un sistema automático de soldadura, allí lo tienen, y el tubo de una vez va bajando al fondo del mar. Allí lo ven en este micro perfectamente descriptivo. ¿Ven? Allí lo tienen, la abrazadera, fija el tubo, lo pega del otro, allí lo van a ver, y eso es una soldadura que dura prácticamente que segundos, ¿no? Allí lo van a ver, fíjense, allí emboca, tiene un patrón para que emboque, allí está la soldadura millón y allí va para abajo, de una vez. Así se puede tender esa tubería en 3 o 4 meses, ¿no? Claro, hay que hacer primero un estudio del fondo marino y toda esta cosa, pero este sistema va a permitirnos entonces exportar de los yacimientos de gas del Golfo de Paria para el mundo. Lo vamos a mandar primero a Trinidad. Trinidad está comprándonos gas. Ellos usan gas para producir electricidad y también para generar electricidad también para su industria. De manera que tenemos entonces la gran posibilidad de exportar gas en los próximos días. En los próximos programas vamos a estar hablando del precio del gas comprimido, porque tenemos también, estamos exportando gas y comprimiendo gas en Jose. Saben que tenemos el centro de compresión de gas en Jose,
estamos montando un centro de tratamiento de gas en Güiria, desde donde va a llegar el gas de esta plataforma, que por cierto la plataforma gasífera para ese proyecto fue hecha aquí, en Riverside, perdón, en la costa del Orinoco. Allí se ensambló esta gran plataforma y la mandamos por el río Orinoco hasta la costa de Paria, en donde ya está instalada, ya se fijó y está lista para comenzar a procesar gas en el centro de procesamiento de gas que está siendo construido en Güiria. Esto va a ser un gran impulso económico para los orientales, una gran fuente de empleo, bienestar para la economía, desarrollo para la economía en la costa de Paria, que va a proyectarse a toda esa zona de las más deprimidas del país económicamente, que está en el este del estado Sucre. Vamos a nuestro corte y enseguida volvemos a Bitácora Industrial. Continuamos en Bitácora Industrial. Bueno, vamos a hablarle ahora de minerales. Vamos a hablarle del coque. Este es un tema que es importante porque nosotros estamos concentrados en este momento en un gran desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco. Pero todo tiene su precio. Allí están viendo el coque como desecho. Todo tiene su precio. Es verdad que tenemos una reserva de petróleo gigantesca en la faja, pero nosotros no podemos vender ese crudo extrapesado tal como está. Por eso el crudo extrapesado se bombea hasta Jose, en Jose se procesa, es decir, se aliviana, pero al alivianarlo ocurre que 70% de ese crudo extrapesado es coque y azufre, y 30% sería crudo liviano. De esa manera, en Jose se ha venido acumulando una gran cantidad de coque, una montaña de coque y azufre, con la cual hay que hacer algo. ¿Qué se puede hacer con ese coque? Bueno, una de las cosas primeras, de lo primero que hay que decir es que el coque no es una cosa que todo el mundo anda comprando o necesitando tanto. Hay ingenieros que dicen que se pueden hacer carreteras mezclándolo con alquitrán y asfalto, que si se puede producir una especie de pavimento para las carreteras. Eso no se ha logrado. Además, el uso no sería masivo. Y tenemos millones de toneladas de coque allí en Jose. Pero, gracias a Dios, pues, ya PDVSA tiene un proyecto para exportar el coque, parte del coque. Vamos a comenzar a sacar, tengo entendido, entre 25 y 30 mil toneladas. Eso no va a bajar mucho la montaña de coque, porque ocurre que todos los días salen 25 o 30 mil toneladas en los crudos extrapesados que se están procesando. Es decir, las montañas seguirían igual porque lo que sacamos en barco es lo mismo que se produce, el desecho del procesamiento de los crudos pesados. Sacar un barco semanal no es suficiente. ¿A dónde vamos a mandar ese coque? Yo creo que a la larga PDVSA va a tener que buscar una solución. Porque podemos usar coque en Venezuela, sí, de eso lo vamos a ver más adelante. Pero mientras tanto, estas montañas de coque que se siguen acumulando, pues van a tener que tener un destino. No sé si se puede enterrar, qué se hará con ese coque, que además es altamente contaminante. En una oportunidad, cuando las transnacionales manejaban la faja, quedamos entonces, las obligamos a procesar el coque. No lo hicieron. Pero ahora PDVSA expropió esas empresas transnacionales que manejaban, explotaban crudo en la faja, y ahora el problema es de PDVSA porque las transnacionales que expropiamos se fueron y nos dejaron el coque allí. Uno de los proyectos para la utilización de coque fue lo plantearon los trabajadores de Carbonorca, porque el coque es materia prima
para la fabricación de los ánodos en Carbonorca. Vamos a ver un micro que tiene que ver con el uso de coque en la producción de ánodos en Carbonorca. Como productora de ánodos de carbón, está ligada estrechamente al desarrollo modular de la industria del aluminio en Venezuela, un país que busca diversificar su economía. Con una capacidad instalada de 140.000 toneladas de ánodos verdes por año y de 195.000 toneladas de ánodos cocidos, CDG Carbonorca es actualmente un proveedor oportuno y confiable de las reductoras locales, Venalum y Alcasa, así como de plantas de Estados Unidos, Europa y África. En los procesos operativos de Carbonorca se utiliza la más alta tecnología en materia de producción de ánodos de diferentes dimensiones y peso para la industria del aluminio. La empresa está respaldada por la capacidad de ingenieros y técnicos venezolanos. La planta de molienda y compactación utiliza tecnología de mezclado continuo con una rata de producción de 28 toneladas métricas por hora. La fase inicial la constituye la recepción de la materia prima. Para el tratamiento de la materia prima se llevan a cabo los siguientes procesos: trituración, clasificación, molienda fina, dosificación de fracciones, fusión de brea de alquitrán. Bien, estuvimos viendo allí entonces que podemos utilizar coque para producir los ánodos de Carbonorca, aunque realmente hasta ahora hemos estado importando coque. Algunos ingenieros han dicho que el coque que tenemos en José no es exactamente el coque que necesita, el mejor pues, que necesita Carbonorca. Sin embargo, los propios trabajadores de Carbonorca en una oportunidad plantearon la utilización de coque de José para procesar sus ánodos, que son, pues, es un producto que podemos incluso exportar. Realmente, eso sería muy interesante, que Carbonorca usara el coque petrolero, que procede de la faja, que es el lado, y que lo podamos transformar en ánodo y exportarlo. Ya Carbonorca, en una oportunidad, tuvo un contrato precisamente con Ormet, que vimos allí entre los destinos de los ánodos, un contrato de suministro internacional. Y yo no sé, francamente, en este momento, en qué estado operativo está Carbonorca. Perdón. Pero lo importante sería que tuviera todos sus hornos funcionando para que podamos exportar ánodos. No solo abastecer a Venalum y a Alcasa con los ánodos, sino exportar. Esto es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos quedarnos, como hasta ahora, en el manejo de materias primas. Nosotros tenemos que ir al procesamiento de las materias primas, porque muchas veces lo que hacemos es vender materias primas a precios muy bajos y luego importar productos terminados con valor agregado, hechos muchas veces con la misma materia prima que nosotros vendimos. No es posible que nosotros tengamos que importar coque cuando tenemos montañas de coque aquí en el país. Un tratamiento intermedio para adecuar el coque a lo que necesita Carbonorca. Bueno, perfectamente, podemos hacerlo. Transformar ese coque, que en todo caso costaría menos que el coque importado. Esto se puede hacer perfectamente, no es muy costoso y pudiéramos tener entonces la posibilidad de exportar y utilizar esos recursos para la recuperación de Carbonorca, poner a funcionar todos sus hornos y volver a exportar ánodos. Por cierto, Ormet, tengo entendido que estaría interesado otra vez en comprarle ánodos a Carbonorca. Vamos a nuestro corte comercial y enseguida volvemos.
Continuamos en Bitácora Industrial. Quiero hablarle en este segmento de la madera, básicamente de los bosques de madera. Ustedes saben que en Venezuela no se puede explotar ninguna madera en este momento, sino madera de pino. Está vedado totalmente la tala de cualquier árbol. Incluso si usted hace 60 o 70 años, su familia o su generación pasada sembró caobo, eucalipto, cualquier árbol maderable, usted no lo puede cortar. Solamente se está trabajando en Venezuela con madera de pino. Ahora, yo les quiero hablar de la madera porque nosotros tenemos que aprovechar una gran oportunidad que hay en el mundo. Con los movimientos ecológicos que funcionan en el planeta, se está protegiendo mucho los bosques. Va a llegar un momento en que los países van a restringir el uso de madera, de cualquier madera que sea natural, digamos. Saben que hay madera que se puede reciclar, se puede moler, se puede hacer MDF. Hay sustitutos de la madera. Pero en la medida que el planeta vaya requiriendo los bosques, vaya necesitando los bosques como algo vital, se va a hacer más complicado tener madera. Y nosotros tenemos posibilidad de suplir parte de la madera que muchos países van a necesitar. Nosotros en este momento tenemos un poquito más de 500.000 hectáreas de bosque, de pino. Este pino tropical. Nosotros tenemos que ir, primero que nada, a un aumento de la superficie de pino para prepararnos, para en el momento que el mundo requiera madera, pues tener posibilidad de ofrecerla. Estamos procesando esta madera de pino, convirtiéndola en MDF y en madera que no es muy ancha, no es una madera de muy buena calidad, de la primera calidad. No es lo mismo, por ejemplo, una tabla de pino que una tabla de caoba, o de cedro, o de apamate. Pero nosotros tenemos que ir entonces a aumentar nuestra capacidad de producción de madera. Una de las cosas que primero que quiero señalarles es que nosotros vendemos MDF en madera bruta y luego nos mandan una cocina empotrada, hecha en el exterior. Y yo me pregunto, ¿es que esa cocina empotrada que luego exportamos a veces, reexportamos o que pudiéramos reexportar, no la podemos hacer en Venezuela? Nosotros tenemos posibilidad con el MDF de ampliar la producción, no solamente aquí en Macapaima. Nosotros podemos ir a instalar otras plantas al lado de Macapaima, en esa misma zona, en la zona de Chaguarama, plantas que procesen madera de manera que podamos exportar, pero tendríamos que insistir con las transnacionales que pongan la planta de fabricación de muebles, como las cocinas empotradas que les cité, aquí en Venezuela. No comprar el MDF, llevárselo a Italia y luego traernos la cocina empotrada hecha con la madera nuestra. Esto es un absoluto contrasentido. Y hay otras alternativas de madera. La madera es un combustible también. Aquí se le estuvo sacando, a esos pinos se le estaba sacando la resina, que es base para pintura, para alcoholes. Eso se suspendió. Dicen que el pino pierde calidad, pero nosotros no estamos usando madera de pino prácticamente, estamos moliendo los pinos, estamos perdiendo masa vegetal. Voy a invitar, por cierto, para uno de los próximos programas, a un especialista en manejo de bosques, industria de madera, para que nos explique exactamente qué es lo que se puede hacer con los pinos, que no lo estamos haciendo. Y muchas hectáreas de pino, centenares o miles de hectáreas de pino, se están pudriendo prácticamente porque el pino no tiene una edad útil. Si el pino no se explota, no se tala, no se aprovecha, se enferma y la madera pierde valor. Una de las cosas que podemos hacer, por cierto, que quería que vieran, es un micro para que vean cómo se fabrican las briquetas de madera que en Europa las compran a excelente precio. Vamos a ver este micro. Eso que están viendo, ese ladrillito, esa especie de ladrillito, es madera. Esa madera la compran en Europa
yo tenía entendido que íbamos a vender briquetas de madera. Fíjense ustedes, una certificación es una madera, es una combustión muy limpia, mucho más limpia que el carbón. Allí está, compactada. Nosotros estamos perdiendo el ramaje, estamos perdiendo las agujas del pino. Claro, habría que poner esta planta, habría que ponerla en un sitio en donde pueda ser procesada, porque el transporte del ramaje y de las agujas pues cuesta dinero. Lo normal es que en los bosques de pino, cuando van a ser aprovechados, la planta que hace esta briqueta de madera sea portátil, sea movible, y de hecho hay plantas que son una gandola prácticamente. La pueden llevar, compacta el mueble y compacta en el mismo sitio donde se aprovecha el bosque de pino, de manera que no tengamos que estar cargando el ramaje, porque primero es muy complicado y en segundo lugar pues el costo de traslado le reduce utilidad a esta briqueta de madera. Allí la están viendo. Mucha gente no sabía que existían estas briquetas, pero hay mercado para esta briqueta, un excelente mercado, sobre todo en los países del norte de Europa, que pagan muy bien esto, porque ellos no hacen briquetas, prefieren comprarla en los países tropicales. El pino nuestro da una excelente briqueta, por cierto. Tengo la información de que es mejor la briqueta hecha con los pinos, perdón, con el pino caribe, que muchas de las briquetas que son hechas con otros pinos, porque tiene mucha resina, perdón, tiene mucha resina, y la resina produce más contaminantes en el momento que se le quema. Esto pudiera ser un uso, a lo mejor JJ Cabrera Malo, cuando tuvo la idea de sembrar pinos en esta sabana de Moravia de Anzoátegui, no se imaginó nunca que íbamos a tener una planta produciendo MDF. Perdón, en aquel tiempo no existía el MDF todavía. Estamos hablando de los años 60. El MDF es un desarrollo más moderno. La madera de MDF es mucho más duradera que una tabla de pino. Y cuando JJ Cabrera Malo comenzó a soñar con sembrar estos bosques de pino, pues no existía el desarrollo que existe ahora de la madera, que tiene una duración incluso sumergida, más de un año, un trozo de madera MDF. Vamos a nuestra nueva pausa y enseguida retornamos a Bitácora Industrial. Continuamos en Bitácora Industrial. Bueno, en este segmento quiero hablarles del torio. Ustedes saben que nosotros ahora con motivo del arco minero, las cosas se ponen de moda. A propósito del arco minero del que se habló en enero del año pasado, se puso de moda el coltán. Pasó la moda del coltán y ahora lo que está de moda es el torio. Un metal clasificado con el 90 en la tabla periódica, radioactivo como el uranio, y resulta que en Venezuela hay torio. Como se puso de moda lo del barco minero, pues entonces ahora se habla de torio. Mucha gente, ustedes, mis queridos amigos televidentes, muchos de ustedes ni siquiera habían oído hablar del torio. En realidad es thorium, con THO, thorium en latín, pero en castellano es torio. ¿Qué es el torio? ¿Para qué sirve el torio? ¿Cuánto cuesta el torio? ¿Hay torio? ¿No hay torio? Lo primero que hay que decir es que la gente está por allá alarmada porque con tanto torio se pueden hacer bombas nucleares y se va a acabar el mundo. No. De acuerdo con lo que dicen los científicos, en varias páginas que hemos investigado, el torio no es fisible, no es igual que el uranio. No se puede hacer una bomba atómica con torio. Ese en conclusión. Es radioactivo, pero no se puede hacer una bomba nuclear, por lo menos hasta ahorita. No sabemos si más adelante cualquier científico loco va a descubrir que el torio sirve para bombas atómicas y entonces pues ya vamos
vamos a tener más problemas porque resulta que hay 3 veces más torio que uranio en la Tierra y en Venezuela también. Vamos primero de nada entonces a ver qué es el torio. El torio es un metal blando de color blanco-plata que se encuentra de forma natural en algunos minerales. Nombrado así en honor al dios nórdico Thor, pertenece a la serie de actínidos con el número atómico 90. Fue aislado por primera vez en 1928 y posteriormente el matrimonio Curie descubrió que era radioactivo. Como combustible nuclear se está comenzando a hacer pruebas y aunque todavía está en desarrollo, el futuro es muy prometedor, ya que el torio es más seguro y limpio que el uranio, que se utiliza actualmente en los reactores nucleares. Torio, energía nuclear sin plutonio sobrante. La empresa noruega Thor Energy apuesta claramente a este combustible nuclear y ya ha construido el primer reactor de torio. No es que los noruegos hayan creado el primer reactor nuclear de fusión fría que hubiera resuelto la crisis energética mundial, pero sí han logrado usar torio en lugar de uranio en un reactor nuclear convencional, lo que es especialmente importante ya que el torio es más seguro, menos sucio y además no es viable para el armamento nuclear. En un reactor nuclear convencional, el uranio enriquecido se convierte en plutonio y en pequeñas cantidades de otros compuestos, aunque hay algunas maneras de reciclar el plutonio. Para la mayoría de los países, incluyendo Estados Unidos, el plutonio es un desecho de la energía nuclear, un residuo que permanece radioactivo durante miles de años. Así que mientras se discute en profundidad sobre la seguridad de las centrales nucleares, especialmente desde el desastre de Fukushima, poca gente se preocupa del importante problema que está representando para nosotros el plutonio sobrante. Por ello, el descubrimiento de un nuevo combustible nuclear que no deja residuos masivos de plutonio es muy buena noticia y lo hay que divulgar y fomentar como se debe. Bien, entonces allí vemos, es un sustituto del uranio como generador de energía. Y hay mucho, afortunadamente, según los científicos, hay 3 veces más torio que uranio en el planeta. ¿Qué se está haciendo con el torio en este momento? Pues el uso es prácticamente marginal. Ustedes lo usan para construir crisoles de laboratorio que aguantan altas temperaturas porque la fusión del torio es superior a los 2000 grados. En cerámicas especiales, refractarios, algunos filamentos, lentes de telescopio avanzado. Pero en general el torio, el uso es insignificante. De manera que no podemos salir a vender grandes cantidades de torio porque no hay quien lo compre. El torio está siendo en este momento sometido a experimentos de laboratorio para ver cómo se puede usar. En el mundo hay un solo reactor experimental que funciona con torio. De manera que las expectativas que se han creado en torno a la existencia de torio en Venezuela, pues tienen que ser limitadas a la realidad. ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que primero que hay que decir? ¿Dónde hay torio en Venezuela? En el Pao, en el estado Cojedes, y en el Cerro Impacto, que está aquí en el extremo oeste del estado Bolívar. Hay grandes reservas de torio en países como Australia, Estados Unidos. En el mundo hay 6.300.000 toneladas de torio ya certificadas. En Venezuela hay 300.000 toneladas de torio. Suponiendo que fuéramos a vender, vamos a ver la plaqueta de precio. Vamos a poner la plaqueta de precio del torio para que ustedes vean exactamente qué es lo que podemos hacer. Son grandes cantidades de torio que podemos... Allí la tienen, allí está. Precio aproximado, por supuesto, depende de la pureza. 150 la libra de uranio y $36 la libra de torio. Estos precios los hemos puesto aproximados porque hemos hecho una condensación de distintas fuentes. Usted en uranio no consigue mucho y el torio menos. Usted puede meterse a internet a buscar el precio del uranio y le va a costar conseguirlo. A nosotros evidentemente no consiguió. Patricia tuvo 2 días buscando precios de uranio y torio, pero ahí están, más o menos. El torio es mucho más barato porque es más abundante, pero genera más electricidad. Ojo, cuando el torio comienza a ser utilizado como combustible, seguramente el torio va a subir de precio
porque es un gran generador de electricidad. Y vamos a ver entonces cómo en la medida que se vaya masificando el uso del torio, vamos entonces a ver el precio que va a ir variando. No es fácil extraer torio. No es fácil extraer torio. Nosotros siempre tenemos la costumbre, diría la mala costumbre, de vender los minerales digamos, bruto, materia prima, minerales. Esto no puede ser, no puede seguir siendo así, porque nosotros tenemos que vender el torio entonces barato. Si nosotros llegáramos a purificar, pudiéramos llegar a un precio un poco mejor. Pero, evidentemente, pues, tenemos torio. ¿Saben cuánto sería la venta de las 300.000 toneladas? Daría 24.000 millones de dólares si lo vendiéramos torio una sola vez. Pero el torio hay que irlo vendiendo poco a poco, repito, porque en este momento el consumo de torio es muy pequeño todavía. De manera que tenemos torio, pero no podemos crearnos grandes expectativas de que de una vez vamos a salir como si fuera oro. Todo el oro que usted tenga lo vende, pero no puede vender todo el torio que tenga porque el mundo no lo necesita tanto. Igual que el coltán. El consumo del mundo, ya les dije que son 1.200 toneladas anuales, 1.500 a lo sumo. Bien, mis queridos amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Les agradezco mucho la sintonía. Cumplimos el primer mes. Vamos a decirles que, bueno, estamos muy contentos de estar en el aire un mes con Bitácora Industrial. Los invito para el próximo viernes para que nos sintonicen, que vamos a tener un programa interesante en Bitácora Industrial. Gracias por la sintonía, pasen un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene.